Nos metemos en un tema que tiene que ver con nuestra realidad social y hablamos de los más jóvenes, ¿no? Porque en este contexto económico inestable, nuestros jóvenes argentinos mantienen la apuesta por el trabajo, la educación, los proyectos personales como herramienta para avanzar, como hicimos nosotros también, solo siempre estuvimos en crisis, pero tal vez otro contexto histórico. Y los chicos dicen, bueno, igual yo me voy a esforzar, voy a estudiar, voy a trabajar. Entonces, bueno, hay un estudio reciente que muestra cuál es la visión de esta generación nueva sobre la situación del país y cómo los afecta en su desarrollo y proyectos personales, ¿no? ¿Qué piensan los jóvenes del trabajo, los estudios? Y hay otra gran posibilidad, que siempre la hubo, porque no es la primera vez que ocurre, esto de emigrar a otro país. Y para hablar de esta cuestión, que es muy importante, que nos lleva a hacer un insight nosotros los padres tal vez, vamos a hablar con Raúl Lacase, que es consultor en desarrollo y transformación organizacional. Bienvenido, Raúl, desde acá, Damiana. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Damiana? ¿Cómo estás? Bien, igualmente. Bien. Bueno, hay un contexto económico inestable para los jóvenes argentinos y, bueno, ¿qué es lo que estarían pensando ellos? Hay un estudio, ¿no?, elaborado por Moiger, que traza una radiografía de la juventud actual, que obviamente esto está basado en encuestas como todos los informes, ¿no? Sí, quizás lo interesante de ese informe es lo que podríamos llamar el famoso dilema, ¿no? De, por un lado, sí, ver que los jóvenes están, de alguna manera, tienen afinidad con el país y no elegirían quizás otro lugar para vivir, sí, pero a la vez ven con mucha posibilidad, digamos, la alternativa de emigrar para encontrar quizás una posibilidad de desarrollo laboral o profesional que a veces en un contexto como el nuestro a veces cuesta encontrar, ¿no? claro. Y bueno, por un lado a veces esto también en muchos casos mata también esto de a veces el sesgo con el que miramos y decimos que los jóvenes por ahí no están comprometidos con el trabajo y ese tipo de cosas. Y yo creo que me parece que el tema no está tanto por ahí, más allá de que como todas estadísticas o como todas generalidades siempre sí hay particularidades y casos especiales, Sí, sí. pero me parece que como línea general los jóvenes creen todavía y siguen creyendo que el trabajo y la posibilidad de desarrollarse profesionalmente es una alternativa, Este es un dato y importantísimo. son más optimistas que los adultos, ¿no? Hoy. Claro, exactamente. Eso es lo que dice el informe. De entre los 16 y 24 años son más optimistas que los adultos mayores de 40 y el 81% de los jóvenes tiene un proyecto de acá a 5 años, con lo cual en ese proyecto no implica irse del país o emigrar, ¿no?, sino que desarrollar y sentar bases en el propio país de origen. Sí, quizás el tema es, obviamente, y ahí es donde como aparece yo diría más el problema, ¿no? Que es el nivel educativo, ¿no? Claro. Como hay una clara diferenciación entre aquellos que culminan sus estudios y los que no, y obviamente la perspectiva para los casos en que la educación claramente está disminuida, digamos, las posibilidades de desarrollo y alternativas laborales disminuyen, ¿no? Y ahí aparecen temas como es la pobreza juvenil y demás, que claramente ante esa situación las cosas son más complicadas. Raúl, Gustavo te saluda, buenos días. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo Bien, estás? bien, bien. Ayer estaba viendo en un programa de televisión que hablaban, bueno, de la falta de educación, de que uno de cada tres jóvenes no entiende lo que lee. Digo, hoy la educación, por supuesto, va de la mano de esto que estamos hablando, también esto de esta generación que algunos dicen de cristal, donde de pronto hay una frustración inmediata. ¿Cómo lo ves vos? Sí, yo creo que otra vez, ¿no? A veces se etiquetan, ¿no?, las cosas. Yo obviamente creo que hay un tema con la educación que no va solo de las dificultades que tienen para formarse, sino creo que la oferta educativa también necesita actualización, digamos, ¿no? Y a veces decimos, bueno, más allá de las razones sociales o socioeconómicas que pueden estar jugando para que alguien
pueda estudiar o no estudiar, o tener alternativas de estudiar con un determinado nivel de facilidades, etcétera. Creo que también tenemos la necesidad de encontrar también una oferta educativa más ayornada a tiempos en los que la juventud va a tener más tiempo para estudiar, más cosas para estudiar, sí, y más posibilidades de estudiar. Yo recuerdo, bueno, por lo menos en mi generación, uno creía que si se equivocaba de carrera, por decirlo de alguna manera, a mitad de carrera, era como que había perdido el tiempo. Y hoy yo creo que esa mirada cambió, esas posibilidades, digamos, de seguir habiéndose extendido, digamos, la expectativa de vida y demás, hay muchas más posibilidades de seguir estudiando, ¿no? Y yo creo que ahí es donde deberíamos ir un poco a la mirada más de carreras cortas, bueno, una serie de alternativas que me parece que todavía nos debemos. ¿Vos ves como oferta educativa? Claro, ¿no? vos ves un cambio de paradigma en relación a que antes se esperaba, bueno, estudiar abogacía, medicina, arquitectura, ingeniería, o sea, carreras muy largas. Y hoy notamos que tal vez se ha modificado eso, por lo menos para conseguir trabajo, y que a lo mejor se han dejado de lado oficios que tienen a lo mejor más salida laboral, porque en un momento se saturó de tantos profesionales y que tal vez hay otro paradigma, me parece, ¿no? De lo inmediato, de lo que a lo mejor también puede llegar a desarrollarse una persona, no necesariamente en estas carreras largas. Sí, yo creo que sí, y de hecho creo que a todos nos pasa hoy que cuesta bastante cuando vas a buscar a alguien con algún oficio, digamos, encontrar gente que esté a la altura de las circunstancias, sí, ¿no? Sí. Y de pronto te encontrás con mucha falta de profesionalismo en esos oficios que son tan necesarios. Y ¿no? Es más fácil conseguir un arquitecto tal vez que un gasista matriculado. Casi. ¿No? Tal cual, a veces tal cual. Que tenga buenas referencias, que sepa trabajar bien, ¿no? Porque ese es el tema. O sea, yo no, por lo menos es mi percepción, no sé si es real eso. Sí, yo creo que hay una necesidad de hacer una conexión, una interconexión entre la salida laboral y la oferta educativa, claro, que creo que en otros países se ha hecho bastante y eso mejora, digamos, la posibilidad de llegar a tener una oferta, vuelvo, para que la juventud esté más vinculada, digamos, a las posibilidades luego de desarrollarse profesionalmente, y no necesariamente en pensar solo en las carreras tradicionales, sino justamente en un abanico mucho más amplio. Y quizás inclusive con esto de sabiendo que uno va a tener que estudiar permanentemente, ¿no? Porque claramente yo digo, siempre pongo el mismo ejemplo, digamos, yo no me dejaría intervenir por un médico que se recibió hace 40 años y no se actualizó. Bueno, la realidad es que vamos a tener que seguir aprendiendo todo el tiempo, porque además la tecnología está impactando en los cambios son cada día más rápidos. ¿No? También yo me digo, hoy hacemos cambios generacionales o hablamos de generaciones en el trabajo, pero la gente siempre trabajó más o menos entre los 18 y los 65 años. El tema es que hoy dividimos generacionalmente porque la tecnología irrumpe y hace como cortes, ¿no? Que nos hacen segmentar, digamos, las generaciones, pero en realidad estamos hablando del mismo rango etario, digamos, y también hemos visto jóvenes viejos y viejos jóvenes. Hay mucho que pensar respecto a por qué, digamos, las alternativas, digamos, de trabajo no están coincidiendo, por decirlo de alguna manera, con la oferta de talento que se necesita, ¿no? Y ahí me parece que hay mucho que trabajar en esa línea. Sí, Raúl, y también, bueno, hablábamos, ¿no?, de la inteligencia artificial que ya llegó para instalarse, y bueno, hay que amigarse un poquito más con eso, pero también pensaba en lo que fue, digamos, el famoso home office, que era de pronto en la época presencial, era el último día de la semana, ¿no? Y después, post pandemia, hoy la mayoría de los jóvenes que hacen home office, ahora que hay empresas que quieren que se vuelva, también hace unos días también estaba viendo un informe que hay muchas empresas que ya dicen, bueno, ya terminó la pandemia hace 5 años, volvamos a la presencialidad con todo lo que eso implica también para una empresa, y sin embargo hay una resistencia importante
sobre todo de los jóvenes, a volver y decir, bueno, ¿por qué no me dejas que yo haga el trabajo como venía haciendo, ¿no? Y no tener que viajar, estar en la oficina, volver 2 horas más de viaje, ¿no? Es algo que se instaló y modificó absolutamente todo, ¿no? Sí, ahí también hay que dividir un poco las cosas, ¿no? Porque si te lo pones a pensar, hoy eso, la gente que puede trabajar de alguna forma yo diría con una modalidad híbrida entre lo remoto y lo presencial, es un porcentaje no muy grande dentro del mundo laboral, porque más del 60-70% de la gente tiene que ir a trabajar porque trabaja en una planta, porque de producción, o porque trabaja en un local de atención al cliente, o ese tipo de cosas, donde de pronto no tenés mucha posibilidad de elegir. Ahora, hay un segmento, digamos, obviamente que sí, que podría trabajar en forma híbrida. Yo creo que ahí hay que mirar, un poco la mirada del empleador hoy es que es muy difícil mantener de alguna manera la identificación con la organización, el trabajo en equipo, etcétera, si la gente trabaja todo el tiempo, digamos, en forma remota. Entonces yo creo, como todas las cosas, a veces somos, viste, como todo en la vida, ¿no? Pendulares, vamos de una punta a la otra, sí, y nos cuesta encontrar el modo de equilibrio, ¿no? La forma de equilibrio. Yo creo que hay momentos en los cuales uno puede inclusive estar mucho más concentrado trabajando en forma remota, y tipos de trabajo donde lo remoto puede ser hasta bien productivo. Y eso combinado con algunos días que uno va a trabajar a la empresa, digamos, al lugar donde se encuentra con el equipo, donde trabaja en proyectos, y es mucho mejor mirarse a la cara e intercambiar, por ahí es más fácil. Y yo creo que ahí, digamos, irse fundamentalista a una posición u otra termina de pronto trayendo problemas justamente en la obtención del talento, porque claro, de pronto la gente que quiere trabajar en forma híbrida, a veces los tildamos de caprichosos. En realidad también hay un tema del lado del empleo, es qué propuesta de valor tenés para que de pronto las personas no se pasen 2 horas viajando de ida y de vuelta, digamos, para ir a la oficina y de pronto ponerse atrás de una computadora todo el día. Entonces hay que tratar de encontrar justamente también en la agenda de los líderes cómo generamos una propuesta de valor donde por ahí esa combinación, para quien pueda trabajar en forma remota, pueda tener una oferta, por decirlo de alguna manera, híbrida, y que eso no atente contra la posibilidad de conseguir justamente la gente adecuada para el trabajo. Muy bien, Raúl, te agradecemos mucho este contacto, gracias por esta charla, y bueno, es una buena noticia que no todos los jóvenes quieran emigrar, sino que sentar bases en nuestro país y sacarlo adelante, ¿no? Así que desde acá, un abrazo. Y bueno, un abrazo a ustedes, gracias por el contacto. No, gracias, por favor, a vos, Raúl. Hablamos con Raúl Lacase, consultor en desarrollo y transformación organizacional.